comenzar un poco uniéndome a lo que Arturo Evangelista dijo al principio. Primeramente, darle mi enhorabuena por la organización del día de hoy. Creo que es un día, va a ser un día, una jornada fantástica. Y agradecerles también pues, el tenerme aquí participando en ella. Para mí esto es un honor y al mismo tiempo un reto, primero por el idioma, porque no estoy acostumbrada a hablar en español acerca de este tema, y el segundo reto es tener que hablar después de Arturo, porque la verdad es que bueno, pues él es una persona muy importante en este campo. ¿Qué son los temas que vamos a tratar? Bueno, pues vamos a tratar un poco lo que es la forma de diagnosticar el síndrome de Marfan, de Lewy Bodies y de Ehlers-Danlos vascular. Parte de este tema pues va a ser un poco repetición de lo que ya el doctor Evangelista les ha comentado, pero yo trataré de centrarme en aspectos que son más importantes para los niños. Trataremos un poco de por qué a veces es difícil diagnosticar estas enfermedades en niños. Es una de las preguntas que muchos padres se preguntan. Hablaremos un poco del seguimiento y sobre todo el seguimiento cardíaco, y finalmente hablaremos del tratamiento, en el que me voy a centrar sobre todo en el tratamiento médico y en los hábitos saludables. El tratamiento quirúrgico no lo voy a tratar en esta charla porque se tratará en una charla más adelante. Y comenzando por el diagnóstico, bueno, pues en niños hay dos formas de hacer el diagnóstico, ¿no? Primeramente se puede hacer un diagnóstico directamente genético, si alguno de los padres pues tiene uno de estos síndromes y en los padres se conoce, es portador de una mutación concreta. Bueno, pues simplemente podemos hacerle una extracción de sangre al niño para ver si este niño también es portador de la misma mutación genética. En caso de que sea un problema nuevo en la familia, pues evidentemente el diagnóstico será primero un diagnóstico clínico. Y como ya comentó el doctor Evangelista, en cuanto al síndrome de Marfan, los dos signos cardinales son la dilatación o la disección de la raíz aórtica, como pueden observar aquí en esta imagen, o bien la luxación del cristalino. El cristalino es esta estructura que está justamente detrás del ojo, que nos permite enfocar, ver de cerca o ver de lejos, y en los pacientes con el síndrome de Marfan este cristalino está luxado. Aparte de estos dos síntomas cardinales, pues hay una serie de problemas esqueléticos, ¿no? Y problemas de afectación de otros órganos, como pueden ser la presencia del neumotórax, la presencia de ectasia dural, la protrusión del acetábulo. Sobre todo la protrusión del acetábulo es algo que puede ser que está presente en niños en edades tempranas. El neumotórax es algo que es muy típico en adolescentes. Y en cuanto a la afectación cardíaca, además de lo que es la dilatación de la válvula aórtica, es típico y sobre todo muy típico en niños la afectación de la válvula mitral, que puede prolaver y puede dar a una insuficiencia de la misma válvula. Otros signos pueden ser como la miopía, las estrías de la piel, el pie plano, la limitación de la extensión de los codos, que también es muy típico en niños, mientras que en adultos eso no se suele ver. Un poco en base a todos estos síntomas clínicos, pues establece una puntuación sistémica, y como el doctor Evangelista comentó, una puntuación sistémica de 7 o más no es normal y es diagnóstica del síndrome de Marfan. Evidentemente podemos hacer un estudio genético en el que se detecta una mutación en el gen de la fibrina 1. Y como el doctor Evangelista también comentó, en el 2010 se publicaron los criterios revisados de Gante, en el que se estableció que una persona que no tiene antecedentes familiares de Marfan, pero que tiene afectación aórtica y en combinación con eso, o bien una luxación del cristalino, o bien una puntuación sistémica de 7 o de mayor de 7, o bien una mutación del gen de la fibrina 1, es una persona que puede tener un síndrome de Marfan. En la edad pediátrica hay dos
presentaciones, que son presentaciones mucho más severas. Una que es la forma clásica. La forma clásica severa son niños que se suelen presentar a edades muy tempranas, mientras que son lactantes, como es el caso de este paciente nuestro de Encante, que se presentó a la edad de 6 meses con una laticia muy pronunciada, tenía una aorta de 22 milímetros en ese momento, y como pueden ustedes ver aquí en esta gráfica, la aorta siguió creciendo de forma muy rápida hasta que a la edad de 8 años tenía una aorta de unos 46-47 milímetros y tuvimos que realizarle una intervención quirúrgica para evitar la disección aórtica. Estos niños con una forma clásica severa suelen tener también problemas de la válvula mitral, pero que son menos prominentes que el problema aórtico. Otra forma que es incluso más severa que esta forma clásica es la forma neonatal, y en esta forma neonatal es un poco lo contrario, ¿no? O sea, estos niños tienen dilatación aórtica, pero el problema principal es la válvula mitral. La válvula mitral que tiene una insuficiencia muy importante, que suele llegar a fallo cardíaco, y estos niños, por desgracia, fallecen muchas veces durante el primer año de vida debido a este fallo cardíaco tan importante. Y si no es debido a fallo cardíaco, bueno, pues es secundario a problemas respiratorios porque tienen un enfisema pulmonar severo generalmente. El diagnóstico de síndrome de Lewis-Dietz en niños no siempre es fácil. Los niños con síndrome de Lewis-Dietz pueden presentar rasgos esqueletales que son similares a los del síndrome de Marfan, como se puede apreciar en la foto de esta niña aquí, pero como comentó el doctor Evangelista, pues tienen unos rasgos físicos también característicos, como pueden ser la distancia ocular, que es más grande de lo normal, una úvula que es bífida, y también las escleras, que es la zona blanca de los ojos, que en el caso de los pacientes de Lewis-Dietz suelen estar como más azuladas. Las alteraciones cardíacas típicas son similares al síndrome de Marfan, se presentan con dilatación aórtica, también con problemas mitrales, aunque suelen ser menos prominentes que en el síndrome de Marfan, y lo que es muy típico, como también comentó el doctor Evangelista, es que tienen afectación de otros vasos sanguíneos fuera de lo que es la aorta, y que tienen una tortuosidad de estos vasos sanguíneos que es muy importante y muy característica de este síndrome. Otros rasgos típicos pueden ser la milia, que son como estos granitos de talco que pueden ver aquí en estas fotos, y que los pacientes con Lewis-Dietz pues que tienen mayor propensión al desarrollo de alergias, de eczema o de enfermedades inflamatorias intestinales. En los estudios genéticos pues muestran efectivamente unas mutaciones en genes que tienen que ver con el TGF-beta 2, con las vías del TGF-beta 2, y que efectivamente, un poco dependiendo del gen, las manifestaciones pueden ser un poco más variables. En cuanto a los pacientes con el estanlostipo vascular, bueno, pues tienen un fenotipo distinto a los pacientes de Lewis-Dietz y los pacientes de Marfan, aunque puedan presentar signos esqueléticos también similares, generalmente no suelen ser tan severos, ¿no? como en el síndrome de Marfan y en el síndrome de Lewis-Dietz. Sin embargo, pues sí que presentan rasgos faciales específicos, presentan una piel muy fina y translucentes. Niños con el estanlos vascular pueden presentar pies equinovaros, y también es muy típico en la adolescencia que pueden presentar con neumotórax, y de hecho nosotros hemos diagnosticado a algunos niños con el estanlos vascular que se presentaron con neumotórax en nuestro centro. Muy típico del estanlos vascular es que efectivamente pueden presentar aneurisma o ruptura arterial incluso antes de que se presente una aneurisma, y que además pueden presentar ruptura de órganos huecos como pueden ser los intestinos o el útero. Y el estudio genético pues muestra una mutación en el gen del colágeno 3A1.
Pero ¿por qué es más complicado diagnosticar estos síndromes en niños que en adultos? Bueno, primero porque estos síndromes son enfermedades raras. Evidentemente son los típicos solamente de niños, también ocurre, también es algo típico en adultos. Pero, ¿qué pasa? Son enfermedades que los médicos generalistas, los pediatras generales, muchas veces no las conocen. Y si los niños no tienen unos rasgos físicos muy extremos, a veces pues pasan inadvertidos. Y eso es uno de los grandes problemas porque no se diagnostican de forma precoz. Evidentemente, los pediatras generales o los médicos generalistas no son capaces no tienen rayos ultravioletas o ultrarrojos para poder ver una dilatación aórtica, y si no hay problemas oculares muy importantes, bueno, pues también pueden pasar desapercibidos. Y eso también efectivamente es algo que es muy típico en niños. Como pueden apreciar ustedes en estas fotos, este es el mismo paciente. A la edad de 1 año, a la edad de 7-8 años y durante la adolescencia. Y como ustedes pueden ver, pues los rasgos típicos de Marfan pues no están presentes, ¿no? En este niño de 1 año. En este niño de 7-8 años, bueno, pues hay algunos rasgos que ya pueden reconocerse, pero que es muy fácil que pasan desapercibidos en un médico generalista. Y sin embargo, pues este niño cuando ya tiene cuando ya es adolescente, bueno, pues ya puedes ver que efectivamente a lo mejor no eres capaz de diagnosticar el síndrome de Marfan en este niño como paciente, como médico generalista, pero bueno, sí que ves una serie de rasgos que deberían llevar a mandar a este niño a un especialista. Y de hecho, bueno, pues esto que yo les estoy comentando, que vos ven esta foto, se ha visto en varios estudios. Aquí les presento un estudio del hospital de Francia, el Hospital Bichat, en el que, bueno, pues miraron pues, los distintos signos clínicos, ¿no? de niños con síndrome de Marfan, desde los 0 a los 6 años, aquí representado por las barras en color blanco, hasta los 15-17 años, representado por las barras en color negro, y efectivamente pues ven que para cada uno de estos signos pues que hay una progresión durante la edad pediátrica. Y efectivamente, y reconocer estos síndromes en edades muy tempranas a veces es difícil. En relación al seguimiento, bueno, pues simplemente una diapositiva para decir que para mí un seguimiento, un equipo multidisciplinario en niños es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el niño puede ser que durante la adolescencia que haya necesidad de hacer una operación de cirugía, y evidentemente para el cardiólogo es importante saber que ese niño se va a operar de la espalda, igual que lo es que para el cirujano ortopédico es importante saber pues, que un niño que va a operar, pues que tiene, por ejemplo, dilatación aórtica o que está tratado con una serie de medicamentos, ¿no? Entonces, es muy importante que haya un equipo multidisciplinar que siga a estos niños, ¿no? Desde una edad muy temprana. En cuanto a seguimiento cardíaco, ¿qué son las cosas que tenemos que consideramos? Bueno, primero el tamaño de la aorta, evidentemente. Miramos la función de las válvulas, tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. De la válvula mitral ya hemos hablado. La válvula aórtica, muchas veces lo que ocurre es que cuando hay dilatación y cuando la dilatación progresa, pues que la válvula empieza a dilatarse también y que empieza a haber una insuficiencia de esta válvula. Miramos también el tamaño de las cámaras cardíacas. Acabamos de hablar de lo de la dilatación del ventrículo izquierdo y de las cardiomiopatías, sobre todo como comentaba el doctor Evangelista, nosotros en Gantes miramos eso con lupa casi, y bueno, y nos interesa efectivamente el tamaño de las cámaras cardíacas y la función de bombeo del corazón. Y además de eso, lo que miramos también es despistaje de arritmias, y lo que es muy importante en niños, quizá más que en adultos, es controlar muy bien el efecto de la medicación. ¿Por qué? Es porque los niños tienen un metabolismo muy distinto y hay una diferencia muy grande entre cada niño. Hay niños que con una dosis muy pequeña se alcanza el efecto deseado, mientras que hay otros niños que necesitas subir la medicación todo lo posible para conseguir el efecto deseado.
¿Qué tipo de seguimiento realizamos? Bueno, pues realizamos una serie de pruebas con imagen, evidentemente la ecocardiografía, que solemos realizarla de forma anual, a menos que haya un crecimiento claro de la aorta o que la aorta esté muy dilatada, que entonces en ese caso solemos hacer el seguimiento cada 6 meses. La resonancia magnética, porque bueno, el escáner no se suele utilizar en niños debido bueno, al Strahling, no me sale la palabra en español en este momento. Y cuando hacemos esas resonancias, bueno, pues hacemos esas resonancias en pacientes con Lewis-Dietz normalmente al momento de diagnóstico, sobre todo para estar seguros de que no haya algún aneurisma fuera de la aorta que no podemos ver con ecografías. En los niños con síndrome de Marfan pues dependerán un poco de la severidad, pero al menos las realizamos a partir de los 10 años y cada 3 a 5 años. Y en los niños con síndrome de Ehlers-Danlos vascular, pues un poco lo mismo, también la realizamos a partir de los 10 años y después cada 2 o 3 años. Lo que es importante es que en niños con síndrome de Lewis-Dietz y de Ehlers-Danlos, pues que realizar un estudio de resonancia magnética un poco mayor, en el que incluya el estudio de la cabeza a la pelvis. Un poco por eso que comentaba antes, para estar seguros de que no haya ningún tipo de dilatación fuera de lo que es la aorta. Dentro del seguimiento cardíaco, como comentaba, pues otra de las cosas que hacemos es el despistaje de arritmias. El despistaje más básico es a través de un electrocardiograma que realizamos en cada consulta. Con el electrocardiograma podemos ver efectivamente si el ritmo cardíaco es normal. Y después los holters, que son con el holter podemos mirar el ritmo cardíaco durante 24 horas. Los hacemos en casos determinados. En Gante, por ejemplo, hacemos holters cuando vemos que los niños tienen problemas de la válvula mitral, cuando vemos que tienen dilatación o fallo del ventrículo izquierdo, o cuando efectivamente nos comentan que tienen palpitaciones, o cuando vemos algún tipo de anomalía en el electrocardiograma. Y a veces en niños pequeños, en niños de menos de 1,20 m, también hacemos holters simplemente para ver cuál es el efecto de los betabloqueantes. Y cuando ya los niños son adolescentes, lo que podemos hacer es una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo las realizamos sobre todo para ver que no haya problemas durante el deporte, pero también para seguir el efecto del tratamiento. Como comentaré un poco más adelante, y bueno, como comentó el doctor Evangelista también, uno de los tratamientos fundamentales para el síndrome de Marfan y el de Lewis-Dietz son los betabloqueantes, en el que tratamos de que que la frecuencia cardíaca pues que no supere el 80% de la frecuencia cardíaca esperada para un niño de una edad determinada y de un peso y una altura determinada. Y entonces, bueno, pues para saber que el tratamiento que le damos es efectivo, pues una prueba de esfuerzo es una cosa que hacemos de forma común. La última parte de esta charla es acerca del tratamiento, y el tratamiento, como un poco ya comentó el doctor Evangelista, el tratamiento en pacientes con síndromes vasculares tiene 3 pilares fundamentales: el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, pero también un estilo de vida saludable. Y bueno, yo trataré sobre todo del tratamiento médico y del estilo de vida saludable. Como ya hemos oído antes, los tratamientos fundamentales de pacientes con síndrome de Marfan, y un poco con datos extrapolados también para pacientes con síndrome de Lewis-Dietz, son los betabloqueantes, de los cuales los más conocidos son el atenolol, el propranolol y el metoprolol, y los bloqueantes del receptor de la angiotensina, de los cuales los más usados son el losartán, el irbesartán y el valsartán. En cuanto a la combinación del betabloqueante y del bloqueante del receptor de la angiotensina, bueno, pues como comentó el doctor Evangelista, pues lo solemos reservar para niños que tienen una dilatación muy importante. Durante los últimos años también ha habido estudios con otras terapias, como pueden ver aquí en la diapositiva, pero bueno, pues no son terapias que se utilizan de forma estándar en este momento, y por eso, bueno, pues me voy a concentrar en los dos primeros fármacos.
Y bueno, pues como ya habíamos visto, en los últimos años ha habido un desarrollo increíble, ¿no?, en nuestro conocimiento de cómo tenemos que tratar a pacientes con síndrome de Marfan. Y bueno, pues simplemente voy a destacar unos cuantos estudios que yo creo que han sido muy importantes, en que han marcado lo que es la historia del desarrollo del desarrollo de estos fármacos. Primero decirles que curiosamente el motivo por el que empezamos a estudiar los betabloqueantes, aparte de porque sabíamos, ¿no?, que afectaban a la presión arterial y a la frecuencia cardíaca, es porque se observó que en pavos que tomaban betabloqueantes que tenían una propensión a la disección mucho más baja. Y el primer estudio que se hizo en betabloqueantes fue en los años 90, en el que se cogió a un grupo de 70 pacientes, todos ellos niños, o la mayoría niños, ¿no?, en el que a 32 pacientes se les dio propranolol y a otros pacientes, a 38 pacientes, no se les administró ningún tipo de medicamento, y en el que se vio que efectivamente que el grupo que tomaba propranolol, pues que tenía un crecimiento aórtico menos importante que el grupo que no estaba tratado. A este estudio le siguieron muchos estudios, todos estos que os les estoy mostrando en niños, en los que la mayoría mostraron pues unos resultados similares, en los que efectivamente aquellos niños tratados con un beta bloqueante pues mostraban un crecimiento aórtico menor que los niños que no tenían tratamiento. El segundo punto clave dentro de lo que es la historia del desarrollo de la farmacología dentro de lo que es el Marfan fue en el año 2013, en el que el grupo de Johns Hopkins pues, en el grupo de Johns Hopkins, pues que vio que en tejidos de ratones con el síndrome de Marfan, pues que el TGF-beta pues que estaba muy elevado. Y no solamente eso, que cuando conseguían bloquear este TGF-beta, pues que podían revertir el daño que se había hecho en los tejidos en estos ratones con síndrome de Marfan. Y eso pues dio un poco, ¿no?, la idea de que si efectivamente si pudiésemos bloquear este TGF-beta, pues que tal vez mejorar la expectativa de vida de los pacientes con síndrome de Marfan y también mejorar lo que es la afectación aórtica. Y en el 2016 pues, se publicó este artículo del que el doctor Evangelista también comentó, en el que se hizo un estudio en 4 tipos de ratones: un ratón sano, un ratón con síndrome de Marfan que no se le dio tratamiento, otro con Marfan y al que se le dio propranolol, y otro grupo de pacientes de ratones de Marfan al que se les dio el losartán. Entonces lo que se vio es que efectivamente que aquellos ratones que no tenían tratamiento tenían un crecimiento muy importante de la aorta, mientras que los ratones con propranolol tenían un crecimiento menor, pero que sobre todo los ratones con losartán pues que tenían un tratamiento, un crecimiento muy bajo y que era similar a este grupo, al grupo verde, que eran ratones sanos. Entonces pues un poco como ya se ha comentado, esto fue pues una revolución, porque en ese momento se pensó que efectivamente que el losartán sería capaz de curar el síndrome de Marfan. Los estudios clínicos que se realizaron después en niños, bueno, pues sí que demostraron que el losartán pues que puede reducir el crecimiento del tamaño aórtico, pero en los primeros estudios clínicos ya se vio que no eran los mismos resultados que se habían obtenido en ratones. Y en el 2014 hubo un estudio que posiblemente es uno de los estudios más importantes que se realizaron en niños, en los que se incluyó a más de 600 niños, que comparó el losartán con el atenolol, y en este estudio vieron que los dos medicamentos, tanto el losartán como el atenolol, que son efectivos en reducir el crecimiento aórtico, pero que realmente no había diferencia entre el uno y el otro.
El último estudio que les quiero enseñar es este estudio, efectivamente, que se publicó en el 2019, en el estudio de irbesartán, que se realizó en Inglaterra, en el que incluyeron casi a 200 pacientes, los siguieron durante casi 5 años y en los que se les dio el tratamiento, o bien no se les dio placebo o bien se les administró irbesartán. Irbesartán es también un bloqueante del receptor de la angiotensina, pero que tiene una farmacología un poco diferente al losartán, suele tener niveles en sangre un poco más estables y por eso se quiso testar pues, este medicamento. Entonces, efectivamente, lo que vieron estos investigadores es que el crecimiento del tamaño aórtico, pues el crecimiento del tamaño aórtico disminuía sobre todo durante el primer año, pero efectivamente ese crecimiento aórtico pues iba parejo con una disminución de la tensión arterial. Lo que es interesante en este estudio también es que parece ser que, pues es una especie de análisis, muestra que irbesartán puede ser más efectivo en niños que en adultos y que además en niños que puede ser más efectivo en niños que tienen una dilatación más importante de la aorta. En cuanto a tratamiento médico en pacientes con el éstanos vascular, la verdad es que hay pocos estudios. Yo el único estudio que realmente conozco es este estudio que se realizó aquí en Europa, que comparó celiprolol, que es otro tipo de beta bloqueante, con placebo. Aquí se incluyeron un número muy pequeño de pacientes, 53 pacientes, en los que 25 recibieron placebo y 28 recibieron celiprolol. Y como pueden ver aquí en esta curva, aquellos pacientes que recibían celiprolol tuvieron muchos menos eventos que pacientes que no recibían tratamiento. Y de hecho, la diferencia en eventos que se vio en este estudio fue suficiente para las personas que estaban realizando el estudio para decidir interrumpir este estudio precozmente. Y desde ese momento la mayor parte de los pacientes con el éstanos vascular aquí en Europa se tratan con celiprolol. ¿Por qué digo aquí en Europa? Es porque este medicamento no está aprobado en este momento en Estados Unidos, porque la FDA considera que, bueno, pues que la información que se conoce en este momento del celiprolol que no es suficiente como para justificar el tratamiento de estos pacientes con este medicamento de forma estándar. Y como ya hablábamos también, en el futuro estoy convencida de que va a haber muchos otros medicamentos que se van a tratar. Hay en este momento muchos estudios preclínicos. Aquí esto es una lista posiblemente incompleta de todos los medicamentos que se están tratando en animales en este momento, pero que todavía no han dado el paso a los estudios clínicos. Y ya las últimas palabras, últimos minutos de esta charla, me gustaría dedicarlos al estilo de vida, porque un estilo de vida saludable es muy importante para pacientes con problemas vasculares. ¿Y qué significa un estilo de vida saludable? Pues evidentemente significa una alimentación equilibrada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, por ejemplo, la obesidad es algo que está más y más presente, sobre todo en pacientes adultos con síndromes vasculares, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Lewis-Dietz. El deporte moderado también es importante y también evitar productos nocivos como pueden ser el tabaco, el alcohol o las drogas, porque pueden empeorar los problemas cardíacos. Simplemente decir, bueno, pues que últimamente se ha demostrado que el deporte es beneficioso en estos síndromes vasculares. Este es un estudio que se publicó en el 2017 en el que se realizó en ratones, que se les hacía hacer deporte a través de estas ruedas, ¿no? que hay en las jaulas de los ratones, y en los que se vio que aquellos ratones que tenían una vida muy sedentaria, pues que tenían una estructura
estructura de la aorta con muchas más fibras de elastina que estaban rotas, una forma mucho más estructurada de la aorta, que tenían una dilatación mucho más importante, mientras que, como pueden ver ustedes aquí en estas imágenes, las aortas de aquellos ratones que hacían deporte, bueno, pues tenían una estructura mucho mejor, y no solamente eso, sino que, como pueden ver aquí, el diámetro de la aorta en aquellos ratones que hacían deporte era mucho mejor que en ratones que eran sedentarios. Pero claro, entonces los pacientes a mí siempre me dicen, pero bueno, a ver, a mí me dicen que no puedo hacer de todo tipo de deporte y al mismo tiempo me están diciendo que necesito hacer deporte porque es bueno para mi aorta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de deporte puedo hacer? Y yo siempre les digo que, bueno, para mí hay grupos distintos de deporte. Unos son los deportes de contacto, como evidentemente aquí pueden verse, son los deportes en los que hay algún tipo de lucha, ¿no? Pero otros deportes de contacto pues, considerados pueden ser el fútbol o el básquet, el hockey. Hay otro tipo de deportes que son dinámicos, como pueden ser pues, el atletismo o el voleibol. Y después hay otros deportes que son isométricos. Muy típico son deportes en los que tienes que levantar pesos. Yo siempre les digo a mis pacientes que todo deporte en el que tengas que juntar los dientes para hacer fuerza para hacer ese deporte, esos son deportes isométricos. Y evidentemente los deportes de contacto y los deportes isométricos no son recomendables para pacientes con problemas aórticos. Esta gráfica es una gráfica que, bueno, pues que se realizó hace varios años, en las que se clasifican los deportes un poco dependiendo del carácter componente dinámico y el componente estático, el componente isométrico. Y evidentemente todos los pacientes, todos los deportes que se encuentran en esta categoría 1A son los deportes más recomendables. Pero yo, bueno, pues a mis pacientes siempre les digo que realmente los deportes en estas 6 categorías, que no son deportes de contacto y que se realizan a un nivel amateurístico, con un nivel bajo, bueno, pues que lo pueden realizar con un buen seguimiento médico. Y con esto llego a la diapositiva final de mi presentación, simplemente concluyendo pues, que el diagnóstico precoz es importante, pero que efectivamente puede complicarse debido a la expresión clínica dependiente que hay en los niños, que el seguimiento en un equipo de multidisciplinario es muy importante y que el seguimiento cardíaco pues, se tiene que basar tanto en el seguimiento con las imágenes como en el despistaje de arritmias, como en la determinación de si el tratamiento que se le está dando a ese niño pues, es eficaz o no. Y efectivamente los pilares del tratamiento son el tratamiento médico, como hemos visto, el tratamiento quirúrgico, que se verá más adelante, y un buen estilo de vida saludable. Y simplemente terminar con estas 2 fotografías. La fotografía de arriba es la de Gante, de la ciudad donde está mi hospital, es la ciudad que me da de comer, digamos. La fotografía de abajo es una fotografía de La Coruña, que es la ciudad que me vio nacer. Y con esto, pues agradecerles la invitación y bueno, y espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias a la doctora Laura Moino. Súper interesante. Debo decir que tenía a mi mamá acá sentada súper cerca y me dijo, esto me lleva de regreso a cuando la diagnosticaron a usted. Entonces, muchísimas gracias. Creo que Placer. lo que mencionó acerca de el detectarlo lo más antes posible puede salvar vidas. Yo en lo personal fui diagnosticada a los 5 años y creo que eso hizo una gran, gran diferencia. Entonces, siempre que hablan de esto, está muy cerca de mi corazón porque mi vida se salvó gracias a eso y sé que muchas otras personas pueden ser salvadas por lo mismo también. Entonces, doctora, vamos a pasar a las preguntas. Sí, hay varias preguntas por acá por el chat. Vamos a comenzar con Shakira Martínez. Ella nos pregunta si han tenido casos con mutaciones que no han sido conocidas o se encuentran en los libros. Dice que en la familia materna todos tienen Marfan y está la mutación de la estatura. em, Vamos a ver, que muchos son altos, pero que también hay personas de estatura baja.
Entonces quisiera saber ella si eso es normal o si se debe a alguna mutación que se generó y no ha sido conocida o detectada. O sea, si entiendo bien la pregunta, es una familia que tiene Marfan y posiblemente una mutación en el gen de la fibrilina, pero que efectivamente que de esos pacientes que tienen o de esas personas en la familia que tienen esta mutación, pues que unos tienen una altura alta, otros tienen una altura más baja y que la... Sí, bueno, eso es algo que es muy típico, ¿no? Que vemos dentro de lo que es las familias, que la expresión de la enfermedad es diferente. Y esto, bueno, pues el aspecto que usted comenta es un aspecto, uno de esos aspectos, ¿no? La altura, pero otros aspectos como por ejemplo la afectación cardíaca puede ser muy variable. Tenemos familias en las que hay miembros que tienen una dilatación muy importante, que han presentado disección también, pero que por ejemplo hay otros miembros que casi no tienen dilatación de la aorta. Y bueno, pues en este momento hay muchos estudios que tratan de ver por qué es eso, ¿no? Y una de las ideas es que efectivamente que hay otro tipo de genes fuera de lo que es el gen de la fibrilina que actúan como modificadores, ¿no? Y pueden modificar la enfermedad de tal forma que la enfermedad se agrave o también pueden actuar de tal forma de que en la enfermedad sea más leve, ¿no? Debido a esos modificadores. Y bueno, y en este momento hay mucha investigación acerca de ello, pero de momento no tenemos respuestas claras acerca del tema. Perfecto, muchas gracias. Luego tenemos una pregunta anónima, pero dice, vamos a ver, ¿qué significa una variante en FBN1 de significado clínico incierto, que no se encuentra descrita en las bases de datos clínicas ni en la bibliografía científica a la fecha? Em, Vamos a ver, dice, no está inscrita en las bases de datos Genomat Sí, y Genomat, sí. ajá, ni en otras bases de datos. ¿Esto significa que hasta la fecha es una variante única en el mundo? Pues sí. Efectivamente, las variantes de significado incierto son, por desgracia, la mayoría. Y son las más difíciles de interpretar, ¿no? Cuando encontramos una variante genética, hay varios factores que necesitamos tomar en consideración para saber si esa variante es simplemente una variación genética, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un material genético que es único, y por eso, bueno, pues si a todos nosotros nos hacemos exámenes genéticos, pues en todos nuestros casos vamos a encontrar ese tipo de variantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces es muy difícil saber si esa variante pues es simplemente una variante que refleja una variación genómica o bien que efectivamente que es una variante que puede ser la causa de la enfermedad. Y para saber eso, bueno, pues se miran una serie de cosas. Una, efectivamente, como decía esta persona, miramos si esa variante está presente en NOMAD. NOMAD es una data de bases de personas sanas, ¿no? Entonces, si esa variante está presente en esta base de datos, bueno, pues para nosotros es un argumento de que posiblemente pues que no sea patógena. Después miramos si esa variante está presente en pacientes que se han descrito con Marfan síndrome, con el síndrome de Marfan, perdón. Pero ¿qué pasa? Las variantes suelen ser únicas en cada familia. Hay pocas variantes que son recurrentes, ¿no? Entonces, pues si no está presente en pacientes con síndrome de Marfan, bueno, pues tampoco nos dice demasiado. Y hay veces, bueno, pues que no tenemos más información de esa variante que esta, y la única opción que tenemos es de segregar esta variante en la familia. Entonces mirar, pues dentro de una familia, aquellos pacientes que tengan síntomas del síndrome de Marfan, si también tienen esa variante, o todo lo contrario, ¿no? Pues esos pacientes que tengan el síndrome de Marfan, pues que no tengan esa variante. Y eso, bueno, pues es una forma que tenemos de poder darle mayor interpretación a estas variantes de significado incierto, pero son complicadas. Perfecto.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a a esta persona por la pregunta. Luego tenemos una pregunta de Juan Antonio Salgado. Dice que se encuentra en España. Saludos hasta España. Dice, en el caso del síndrome de Marfan, según indican, hay que tener en cuenta la afectación cardiovascular, musculoesquelética y ocular. Todas las personas que están diagnosticadas con el síndrome, dice que en el caso de él es su hija, presentan las tres afecciones. No. No necesariamente. Hay personas que efectivamente que presentan los tres problemas. Hay personas que presentan dilatación aórtica o problemas cardíacos con problemas, pequeños problemas esqueletales. Y hay incluso familias que tienen mutaciones en la fibrina 1 que solamente presentan luxación del cristalino y que no presentan dilatación aórtica o la dilatación aórtica es muy leve. Así que Ok, puede ser muy variable. Sí. perfecto. Luego tenemos una pregunta de María Ángeles. Ella menciona que tiene una mutación desconocida en el gen PKG1 con antecedentes de ruptura aórtica en tía materna. Dice que no tiene ningún diagnóstico ni seguimiento por cardiología. ¿Qué se le recomienda? Si debería de tener algún seguimiento, buscar algún especialista en específico. Pues sí, generalmente a todas aquellas personas en las que se les ha hecho un diagnóstico genético de un tipo de patología aórtica, pues deberían tener seguimiento cardiológico específico y también seguimiento con imagen, ¿no? Como también un poco comentó el doctor Evangelista, sobre todo, bueno, pues este tipo de mutaciones en las que suelen ser mutaciones en las que no tienen otro tipo de manifestaciones sistémicas más que los problemas aórticos. Pero sí, efectivamente son personas que deberían tener un seguimiento regular. Perfecto, muchas gracias, doctora Laura. Y vamos con la siguiente pregunta. Daniela Escobar. Ella nos dice que tiene muchos familiares diagnosticados con Marfan. Ella personalmente no lo tiene, y las hijas de ella tampoco. Pero quisiera saber si es posible que se presente en el futuro, por ejemplo, en sus nietos. No. Bueno, me imagino, yo entiendo la pregunta en el sentido de que esas personas con síndrome de Marfan que tienen una mutación genética en el gen de la fibrina 1 y que en ella esa mutación genética no se la ha detectado. Entonces, si a ella no se la ha detectado, tampoco se la va a poder detectar, no es algo que pasa, que salta una generación, digamos. Entonces, si ella no lo tiene, no se lo puede pasar a sus hijos y tampoco se lo podrá pasar a sus nietos.